buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, toda la actualidad y con los mejores expertos. Enseguida hablamos de criptos, seguimos hablando de la victoria parcial de XRP, de Bitcoin, que a pesar de que llegó a tocar máximos anuales, máximos de los últimos 13 meses, ahora está peleando por mantenerse en esta zona de los $30.000, pero vamos a empezar hablando de los BRICS y hablando de desdolarización, y es que la alianza de los BRICS sigue avanzando para destronar al dólar estadounidense y desarraigar también su estatus supremo como moneda de reserva global. Los dos miembros más importantes seguramente de los BRICS, Rusia y China, están convenciendo a otros países en desarrollo para que abandonen el dólar estadounidense y acepten la moneda que pronto se lanzará para transacciones transfronterizas, esta moneda de los BRICS, que estará además respaldada por oro. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha dicho que la administración de Putin ya ha convencido a 10 países del sudeste asiático para que dejen de lado el dólar estadounidense en el comercio internacional. De hecho, Lavrov dijo al periódico indonesio Kompas que 10 países pronto van a dejar de comerciar con el dólar estadounidense. Estos 10 países son el bloque ASEAN y pronto podrían ponerse del lado de la alianza de los BRICS en su búsqueda por destronar, por seguir haciendo daño al dólar estadounidense. Estos miembros comprenden Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Recientemente han firmado un acuerdo para promover las monedas locales y fortalecer sus economías. La medida va a ejercer más presión, aún si cabe, sobre el dólar estadounidense, ya que el grupo va a dejar de depender lentamente del dólar, algo que ya están haciendo muchos países, más allá del sudeste asiático. Lavrov dijo que el desprecio de Estados Unidos por otros países en desarrollo es lo que está llevando a todos estos a deshacerse del dólar. Además, apunta que Estados Unidos antepone sus intereses al dejar que las economías de otros países se vayan por el desagüe. Dijo que el egocentrismo occidental, que está ignorando los intereses de los países del sur y el este global, en realidad lo que está haciendo es contribuir a la búsqueda de formatos alternativos de cooperación en todos los campos. Además, termina diciendo que debido a la confiscación de las reservas de Rusia en Estados Unidos y Europa, la comunidad mundial comprende cada vez más que nadie es inmune a la confiscación de activos tangibles almacenados en la jurisdicción occidental, y es por esto que muchos países que están apoyando a los BRICS, que están deshaciéndose poco a poco del dólar estadounidense y reduciendo su dependencia. Los últimos que se apuntan a esta lista son 10 países del sudeste asiático, propiciado, de alguna forma, auspiciado, empujado por Rusia. Vamos con más noticias también, en este caso sobre Rusia, y es que va a reducir en agosto las exportaciones de petróleo por oleoducto y por mar. Es una última hora que acabamos de conocer y que nos va a explicar mi compañero Javier Luengo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Concretamente es lo que se informa desde Rusia, que se va a proceder a recortar el suministro de petróleo, no solo a través de los oleoductos como el del Druzhba, sino también a través de los envíos marítimos por parte de las autoridades del Kremlin. De hecho, la última hora pasa por ese dato, esa reducción del volumen de exportaciones por parte del Kremlin, después de un mes récord, recordemos, para Rusia en cuanto a exportaciones de crudo se refiere. El 80% del total a China y a la India. Exporta a día de hoy más de 8 millones de barriles diarios, cuando antes de ese lanzamiento de la invasión sobre Ucrania exportaba 7,7, un 8% más, según la Agencia Internacional de la Energía. Rusia consigue de esta manera evadir parte de las sanciones occidentales, las 11 rondas de embargos impuestas por la Unión Europea, también otros paquetes por Estados Unidos, en un contexto en el que, por cierto, Sergio, también hemos conocido cómo las exportaciones saudíes de crudo han caído en mayo a su nivel más bajo de los últimos 18 meses, de algo más de año y medio. De Rusia, de estos recortes también, o en este caso también de las exportaciones de petróleo, que se van a reducir en el mes de agosto. Lo que también se está reduciendo, sobre todo en los últimos minutos, es el mercado cripto, así que vamos a empezar con todo el repaso del tótem para contextualizar y para también explicarles en qué momento estamos después de un fin de semana en el que hemos visto muchas caídas. Empezamos a repasar cómo tenemos el mercado cripto en estos momentos y empezamos por la más importante. Empezamos echando un vistazo a Bitcoin, que viene con caídas en la última semana del 0,47%, también con caídas en las últimas 24 horas, se deja un 0,76% hasta los $30.160. Como les digo, está peleando por no perder esta barrera, esta frontera, este nivel importantísimo de los 30.000. En segundo lugar tenemos a Ethereum, estaba prácticamente hace un par de días en los $2.000, ahora
a pesar de que sigue en positivo en la última semana, porque sigue subiendo un 2%, está cayendo en las últimas 24 un 1,56% y está en 1.907 dólares. En apenas 2-3 días ha perdido 100 dólares en el caso de Ethereum. En cuarto lugar tenemos a XRP, se lo decíamos, era la gran protagonista de la semana pasada, seguro que esta semana sigue ocupando toda la actualidad, de hecho tenemos muchas noticias que les contaremos a continuación sobre ella y además sigue con subidas espectaculares. En los últimos 7 días 56,43% de subida para XRP, que eso sí, empieza a ceder en las últimas 24 horas, dejándose un 4,09% hasta los 73 centavos. En quinto lugar tenemos a BNB, también con caídas en la última semana del 0,68%. En las últimas 24 horas también impera el tono negativo, viene dejándose un 1,96% hasta los 243 dólares. Séptimo lugar para Cardano, viene fuerte en la última semana, viene subiendo un 8,92% en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas viene cediendo un 2,50% hasta los 31 centavos. Octavo lugar para Solana, también con mucha fuerza en la última semana, está subiendo un 28% en los últimos 7 días, pero también empieza a ceder en las últimas 24 horas, dejándose un 3,79% hasta los 26,98 dólares. Noveno lugar para Dogecoin, también con subidas importantes en la última semana del 7,46%, pero también cediendo terreno en las últimas 24 horas, 2,22% abajo hasta los 6 centavos. Décimo lugar para Polygon Matic, también muy fuerte en la última semana, 9,50% de subida. En las últimas 24 horas viene dejándose un 1,18% hasta los 77 centavos. Un décimo lugar para Tron, también viene en positivo en la última semana, subiendo un poquito menos que las anteriores que les hemos comentado, en este caso 2,87% arriba. En las últimas 24 horas es de las que menos está cayendo, se deja un 0,26% hasta los 7 centavos y terminamos este repaso de nuestro top 10 echando un ojo al Litecoin, que viene con caídas en la última semana del 3,55% y también en negativo en las últimas 24 horas, se deja un 3,45% hasta los 91,76 dólares. Así está el mercado cripto en estos momentos, empieza la semana en negativo, como estábamos viendo en prácticamente todas las bolsas europeas. También veíamos tono negativo, tono rojo en Wall Street, las criptos no son menos, también empieza la semana con caídas, pero vamos a explicarles, vamos a contarles por qué, vamos con todas las noticias de última hora, vamos con nuestras Crypto News. Empezamos a repasar toda la actualidad que viene comandada otra semana más por Ripple. Fue la gran vencedora de la semana pasada, fue la gran protagonista después de esta victoria parcial en el juicio contra la SEC. Y ojo, porque apunta, están diciendo, Ripple dice que los bancos estadounidenses querrán usar XRP después de la victoria en la lucha contra la SEC. En este caso, un abogado general dice que Ripple confía en que los bancos estadounidenses comenzarán a querer usar XRP para transacciones transfronterizas después de que un juez le diera a la empresa una victoria parcial en su lucha contra la SEC. Un juez dictaminó que XRP, una criptomoneda con la que Ripple está estrechamente asociado, no era en sí misma necesariamente un valor, en un desarrollo con importantes implicaciones para la industria de activos digitales. Vimos subidas espectaculares la semana pasada a raíz de esta noticia, no solo en XRP, sino también en Cardano, en Solana, en algunas de las criptomonedas que fueron calificadas como un valor por parte de la SEC y que ahora hay muchas dudas sobre cómo van a poder calificarse a partir de estos momentos. Sin embargo, como les decíamos, no fue una victoria total para Ripple, porque el juez también dictaminó que las ventas de XRP por parte de Ripple a compradores institucionales cuentan como ventas de valores no registradas. Una de cal y una de arena que de momento no afecta al mercado cripto y sobre todo no afecta a XRP, que ojo, en los últimos días está destronando a Bitcoin como el activo más negociado, domina el 20% del mercado cripto. En un desarrollo innovador, XRP, el token liberado, ha superado a Bitcoin para convertirse en el activo con mayor volumen en el mercado cripto. Según un informe del portal de datos inteligentes Kaiko, un asombroso 21% de todo el volumen del comercio de criptomonedas se ha atribuido a XRP después del fallo judicial de la semana pasada. El anuncio inesperado de que fuese reconocido como no valor el jueves pasado definitivamente conmocionó a toda la industria, hizo a mucha gente apostar a este token, apostar a esta criptomoneda, y lo que hace que estas estadísticas sean
aún más impresionantes no es solo el triunfo de XRP sobre Bitcoin, sino el hecho de que está capturando una quinta parte del mercado, una auténtica barbaridad, algo que hemos visto muy pocas veces y que ha sido empujado, ha sido propiciado por la noticia que le comentamos, la noticia que va a ser protagonista también esta semana de esta victoria parcial de XRP sobre la SEC. Y terminamos también hablando en este caso de la victoria parcial de XRP, pero vamos a hablarles de los analistas de JP Morgan, que cree que es un triunfo también no solo para XRP, no solo para Ripple, sino también para Coinbase. Según los analistas de JP Morgan, el resultado parcial del caso Ripple fue favorable para Coinbase. Ellos creen que la decisión podría tener un impacto positivo en los 13 tokens que se comercializan activamente en Coinbase, estos 13 tokens que según la SEC son calificados como valores. Si bien la decisión a favor de Ripple reduce los peligros para el exchange, no ofrece de momento un aumento significativo en el crecimiento de la empresa. Esto se debe a que los productos de monederos y staking de Coinbase también son parte de la demanda de la SEC, además de estos 13 tokens que les comentábamos. Sin embargo, en general, los analistas de JP Morgan siguen siendo optimistas sobre la industria de las criptomonedas en el futuro más cercano y dicen que el resultado del caso va a beneficiar al marco regulatorio estadounidense. Como les venimos comentando, como les comentamos la semana pasada, de momento es un hito histórico, un precedente histórico que puede hacer que muchas otras criptomonedas, que muchos otros proyectos y que muchas otras empresas, como es el caso de Coinbase, se vean beneficiados. Vamos a hablar y mucho de este tema, pero hay mucho más que hablar, hay mucho más que analizar. Estamos a lunes, así que llega el momento del análisis on-chain aquí en Criptonegocios. Llega el momento de las gráficas, llega el momento de analizar todo lo que ha sucedido durante la semana pasada, todo lo que puede suceder a partir de ahora. Llega el momento de las gráficas y lo vamos a hacer como todos los lunes, de la mano de Carlos Lozano, analista, fundador de Plan BTC. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Muy buenas, un placer tenerte por aquí una semana más, después de una semana histórica para el mercado cripto, ya no solo para XRP, también para muchos otros tokens, muchos otros proyectos, también para Bitcoin, que tocó máximos de los últimos 13 meses, máximos anuales, y quiero preguntarte precisamente por esto, Carlos, porque, claro, cuando hay noticias así, el FOMO se dispara, también se está viendo el apalancamiento, y quiero que nos cuentes un poco en qué niveles estamos, ya no solo de FOMO, sino también de apalancamiento. ¿Se está yendo un poco de las manos? Bueno, pues la verdad que sí, el tema de la noticia de Ripple con el juicio contra la SEC ha generado un máximo anual en el interés abierto en los contratos de futuros, que es la gráfica que tenemos en pantalla, y este pico que vemos aquí, claro, nosotros podemos hacer un análisis de fondo y también entender que quizá pueden haber posicionamientos bajistas, pero claro, el día de Ripple, ahí está el análisis de fondo que tenemos que hacer y entendemos que es muy complicado, ¿no? Sobre todo ese gran posicionamiento, ese interés abierto puntual, vendría de la mano de posicionamientos al alza. Y es curioso, Sergio, porque fíjate cómo en mínimos anuales, ¿no? Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, en mínimos anuales salíamos de esos mínimos con todo el FUD de la SEC contra las stablecoins. Después, el nuevo mínimo que se generó vino de la mano de la bancarrota de Silvergate, etcétera. Y luego ya para llegar de nuevo al nivel de los $31.000 hizo falta el FOMO sobre los ETFs de Bitcoin al contado, y el máximo anual que nos ha dejado recientemente ha venido también con un FOMO importante. Así que bueno, como mínimo esto es curioso, y como tú muy bien comentabas, el día 13 hemos generado un máximo anual del apalancamiento que no lo veíamos desde toda esta zona de junio del 22. Por lo tanto, entendemos, entraron unos $1.000 millones más o menos en interés abierto en contratos de futuros, que es una auténtica pasada. En Ethereum también entraron unos $1.000 millones y el día siguiente se revirtió gran parte de ese movimiento. Y esto es también lo realmente interesante para acabar de complementar lo anterior. Aquí tenemos en pantalla la tasa de financiación en el mercado de los futuros perpetuos y contempla pues una serie de exchanges bastante importantes como los que vemos aquí en pantalla. Al final, cuando vemos valles verdes, nos está hablando de un sentimiento alcista respecto al apalancamiento, a la gráfica de apalancamiento que hemos visto anteriormente, ¿no? Porque esa gráfica nos dice si el mercado está apalancado, pero no nos dice en qué dirección. Por lo tanto, tenemos que complementarlo con esto otro. Los valles verdes nos dirán que el sentimiento es alcista, por lo tanto, gran parte del apalancamiento viene de parte de posicionamiento en compras y el mercado tarde o temprano tiende a ir a liquidar todas esas posiciones. Y fíjate cómo sí es cierto que la caída de FTX generó una claudicación importante que fue lo que precisamente acabó detonando el siguiente impulso. También la quiebra esta de Silvergate nos dio una tasa de financiación negativa, este valle rojo que tenemos aquí, que nos indica una claudicación de este sector. Sin embargo, en la salida de los 25 a los 31 vino de la mano de una tasa de financiación positiva, lo cual nos habla de que estamos partiendo de un punto
apalancado hacia niveles superiores. Y fíjate cómo, aparte del retroceso que hemos visto en los últimos días, la tasa sigue siendo positiva, lo cual me resulta extraño, ¿no? Tanto FOMO en este punto que es clave, que estamos testeando el suelo del bull market del 21-22, tanto Larry Fink comentando que Bitcoin va a ser la revolución. No sé, ahora vamos a ver gráficas que quizá nos puedan acabar de complementar todo esto, pero hasta el momento lo que podemos decir es que el nivel de apalancamiento ha aumentado considerablemente, apalancamiento en compras, y esto tarde o temprano suele sanarse con movimientos a la baja. Eso te quería preguntar precisamente, Carlos, cuando vemos niveles de apalancamiento como los que estamos viendo en estos momentos, ¿qué quiere decir? Más allá de, bueno, pues que la gente se está dejando llevar por el FOMO, pero ¿es negativo para el mercado? Indica, como tú decías, pues que se viene una corrección bueno, más pronto que tarde. Depende del posicionamiento, porque fíjate, por ejemplo, en esta gráfica de aquí nos indica el sentimiento, ¿no? Porque que haya un gran número de apalancados en el mercado es negativo, depende de en qué parte estén posicionados esos apalancados. Por ejemplo, fíjate que si esto lo suavizamos en una media de 7 días, por ejemplo, lo vamos a ver mucho más claro. Fíjate que cuando estábamos bueno, vamos a ampliar incluso un poquito más. Fíjate que cuando estábamos en máximos anuales teníamos una tasa de financiación tremendamente positiva y a medida que el activo iba retrocediendo no claudicaba el mercado. Por lo tanto, lo que nos estaba diciendo es que el sentimiento era alcista. Había un apalancamiento elevado de parte de un sentimiento alcista. Entonces, ¿qué hace el mercado? Limpia y limpia y limpia y limpia y limpia hasta que encuentra la tasa negativa. Digamos que claudica ese mercado. Y ahora que lo que estamos viendo es como los retrocesos que hemos visto últimamente vienen de la mano de una tasa de financiación positiva. Por lo tanto, en este caso, y a diferencia de la corrección que hemos visto a los 20.000 o de la caída de FTX, que vino de la mano de una claudicación en este mercado, en este caso el apalancamiento que se ha estado añadiendo prácticamente desde la salida de los 20.000 a mediados de marzo, sí que es negativo porque viene de parte del posicionamiento en compras. Y esto normalmente lo que suele traer consigo son movimientos de caída hasta ver una tasa negativa, que en estos momentos estamos viendo como el mercado está bastante cargado, por lo tanto la caída podría ser rápida y podría asustar, sobre todo por lo que vamos a comentar a continuación. Precisamente vamos a comentar, Carlos, que este nivel en el que estamos, ahora está viendo justo 30.190, 30.202, es el nivel que más se está negociando y me sorprende esto, Carlos, porque esta misma mañana veía que el pasado fin de semana ha sido uno de los momentos históricos con menor volumen dentro de Bitcoin. Cuéntanos un poco qué está sucediendo, por qué se está negociando tanto este punto, este nivel de los 30.202 y también por qué está cayendo el volumen a pesar de que vemos un FOMO impresionante en los últimos días y en las últimas semanas. Sí, el volumen cae porque hay un desinterés importante. Yo creo que sobre todo lo notamos los que somos creadores de contenido porque las views bajan, los comentarios bajan, las búsquedas en Google de la palabra Bitcoin, criptomonedas, está en mínimos de hace mucho tiempo. Eso es normal, pero eso no quita que se siga negociando. Entonces, lo que realmente nos interesa es ver los niveles de negociación más importantes, porque fíjate, por ejemplo, que los mínimos que hemos visto anteriormente, que vinieron de la mano de ese FUD de la SEC contra las stablecoins, también generaron un nivel muy, muy negociado, que al final, a toro pasado, miramos hacia atrás y decimos, sí, eso fue una gran zona de acumulación, ¿no? Ahora mismo tenemos prácticamente lo contrario, y el sentimiento que hay en el mercado es opuesto, quiero decir. Es decir, ahora lo que estamos es en un proceso de FOMO, ¿no? ETFs de Bitcoin al contado, Ripple gana parcialmente el juicio contra la SEC y volvemos a tener un nivel muy, muy negociado en una zona que es importantísima, los 30.200, que además está enfrentando al suelo del bull market del 21-22. Es decir, no hemos roto ningún nivel en el que ya podríamos dejar atrás esta cota y decir, bien, esto ha sido una zona de acumulación que ya la hemos dejado atrás y ahora estamos viendo una nueva expansión. Por lo tanto, la lectura que vamos a hacer ahora en las siguientes gráficas de fondo es bastante interesante porque nos va a decir quién ha sido o quiénes han sido los que han acumulado en este nivel clave, que se ha movido ya más de 660.000 bitcoins, lo que representa más de un 3.82% de todo el supply, de esos 19,4 o 19,5 millones que hay de bitcoin. Y en este caso, fíjate que lo que tenemos por encima de este nivel ya sería la cota de los 31.575, que casualmente es la parte alta del rango. Por lo tanto, lo que te está diciendo esto es que en el nivel del 30.200 prácticamente ya está culminada una campaña acumulativa o distributiva, que lo veremos, evidentemente, cuando salgamos de este rango en el cual estamos. Y que por encima de este nivel
tenemos una resistencia importante en los 31.575. Romper ese nivel probablemente genere un movimiento bastante tranquilo hasta los 35.000. Pero claro, contemplando que eso sea al alza. A mí lo que me chirría un poco es el sentimiento de FOMO que hay después de ver un nivel muy negociado en una zona de resistencia. Atando un poquito de cabos, a mí casi que me da que esto más bien tiene que ver con una distribución, pero bueno, nadie tiene una bola de cristal, lo veremos los siguientes días. Y fíjate, lo que tenemos en pantalla nos dice quiénes han sido los que han acumulado por esos niveles. Tenemos lo mismo aquí, los niveles de cotización más negociados, y en este caso nos lo separa por operadores de corto plazo y de largo plazo. Lo que tenemos en rojo son operadores de corto plazo, y fíjate cómo prácticamente desde los 25.000 en adelante, en este nivel que estamos ahora, que es el más negociado, aquí tenemos los 16.400 que hemos comentado anteriormente, que fueron el suelo de los mínimos de este año, ¿verdad? Aquí tenemos los 30.200, que es el nivel en el cual nos encontramos ahora mismo, y estas líneas verticales de color gris nos interpreta las acumulaciones de intercambios. Bien, pues fíjate que estamos en el nivel en el que esta barrita de color rojo solamente tiene un pequeño pellizco arriba de color azul, que eso lo que nos dice es que la gran parte de la acumulación que se ha llevado a cabo por estos niveles viene de parte del operador de corto plazo. Y ahora decimos, bueno, ¿esto es bueno? ¿Es malo? Depende, porque el operador de corto plazo puede ser perfectamente una institución o puede ser el retail, ¿no? Lo típico que te lees las noticias de los ETF, vamos a comprar, y ahí es donde realmente está el problema. Si estuviéramos cargados de apalancados en un punto en el que se ha negociado mucho Bitcoin y además ese Bitcoin ha sido acumulado por, en este caso, operadores de corto plazo, el principal problema es que perder este nivel puede entrar en un pequeño nerviosismo este operador y generar esas ventas precipitadas, que es lo que solemos ver cuando vemos esa vela del 4 o 5% a la baja en Bitcoin, que por suerte hace ya bastante tiempo que no vemos, ¿no? Ahora bien, para complementar esta gráfica, además de saber que gran parte de esa acumulación viene de la mano del operador de corto plazo, queremos saber cuántos bitcoins se han acumulado por estos niveles, ¿no? En términos de direcciones. Y fíjate que aquí tenemos esta gráfica, que es lo mismo. Este es el nivel del 16.400, este es el nivel actual del 30.200, y aquí lo que hace es separárnoslo por billeteras. Es decir, todo lo que sea, por ejemplo, un color verdoso hacia la tonalidad lila, nos habla de una acumulación del minorista, podríamos decir, porque son acumulaciones de entre 10 y 0,01 bitcoins. Y todo lo que sea del color amarillo hacia arriba nos está hablando de acumulación de entidades, porque son acumulaciones de 100 a 100.000 bitcoins. Fíjate que aquí lo realmente interesante es que si tuviéramos que separarlo, podríamos decir que esta acumulación, que son, pues todo esto de aquí es a color amarillo, verdoso, más tirando a lila, lo que hemos comentado, todo esto sería el operador de corto plazo, el minorista, o podríamos interpretarlo como el retail. Y esto otro de aquí arriba sería acumulación de las entidades. Y lo realmente interesante está en lo que hay después de este nivel. El nivel que hemos comentado antes del 31.575 y el 35.000, que han sido donde han acumulado las grandes entidades de más de 100.000 bitcoins. Por lo tanto, aquí está el análisis de fondo que en ocasiones tenemos que hacer, que nadie tiene una bola de cristal, pero podríamos interpretar perfectamente que quizá hay instituciones que se han quedado atrapadas por niveles superiores a los actuales y se está generando este pequeño FOMO para que alivien un poco el posicionamiento, porque es que si no realmente, bueno, me extrañaría mucho que Bitcoin rompa al alza en un momento de FOMO como este. Así que bueno, tendremos que ver los siguientes días, las siguientes semanas, pero está claro que estamos en un nivel clave y perder la parte baja del rango acabaría precipitando un movimiento correctivo bastante importante en Bitcoin. Siempre se dice, Carlos, que cuando se acumulan tantas noticias positivas, cuando se acumula tanto FOMO, siempre se dice no venden la noticia, vende el rumor. Pues en este caso se están acumulando tantas noticias que es verdad que lo más normal, o lo que suele suceder, es que el precio termine cayendo, pero las que no están cayendo, ni mucho menos, Carlos, de hecho se están poniendo las botas, son las ballenas, siguen acumulando, también los holders están en máximos históricos, y quiero que nos cuentes un poquito por qué están acumulando en este momento. ¿De alguna forma ven que está barato Bitcoin o qué está sucediendo con las ballenas? Bueno, aquí fíjate que esta gráfica que tenemos en pantalla nos marca el supply mantenido por entidades de 1.000 a 10.000 bitcoins, que son consideradas las ballenas. Ya lo comentábamos hace tiempo. De hecho, de las primeras veces que vine, estaba comentando que ya deberían empezar una acumulación de cara al siguiente halving. Y fíjate cómo han pasado de un proceso
correctivo a un mercado, bueno, en este caso a una lateralización en sus acumulaciones, y ahora han empezado este movimiento al alza. Esto es interesante porque al final, si queremos ver movimientos de impulso en el siguiente bull market, fíjate que las ballenas en el bear market anterior empezaron a hacer la faena desde la salida de mínimos, empezaron una acumulación importante, mientras el precio se mantenía más bien lateral. Y fue justo cuando acabó rompiendo el nivel del 20.000 más o menos, cuando ya el precio explotó, pero gran parte de la faena ya estaba hecha por las ballenas, que ellas aprovecharon para distribuir, fíjate, en zona de máximos. Por lo tanto, digamos que ellas lo que están haciendo es la faena de cara al siguiente bull market, y en estos momentos se encuentran en unas tenencias máximas anuales de 3.767.000 bitcoins. Pero claro, aquí está de nuevo lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Bueno, fíjate que también los holders están en unas acumulaciones históricamente, máximo histórico, por encima de los 14,5 millones de bitcoins. Y ahora decimos, bueno, a ver, me estás diciendo que las ballenas están acumulando, que los holders están en tenencias de máximos, y ¿cómo es que puede venir una corrección en Bitcoin, ¿no? Porque, sin embargo, si nos vamos a ver la cantidad de transferencias de ballenas a direcciones de intercambio, estamos viendo una caída drástica, lo que podría darnos a entender que la distribución que hemos visto, bueno, ese nivel tan negociado en los 30.200 aproximadamente, ya se ha llevado a cabo. Esto es una confirmación de una campaña acumulativa o distributiva. Digamos que esto lo que nos está diciendo es que las ballenas ya no están enviando bitcoins a los intercambios. Por lo tanto, esto, junto a lo que hemos visto anteriormente, nos podría estar respaldando que ya hemos visto una zona de máximos o mínimos antes de salir al alza. Pero aquí es donde está lo interesante, porque decimos, bueno, pues entonces tiene que salir al alza, porque las ballenas están acumulando, porque los holders están en máximos. Vale, aquí está realmente la magia de Bitcoin, lo bueno y en ocasiones también lo malo, que es el supply ilíquido, que ya lo hemos traído en alguna ocasión, que ya tenemos pues más de 15,275 millones de Bitcoins que no se mueven. Estos son bitcoins que se guardan en una wallet fría y solamente reciben compras y compras. No se gastan, ¿no? De hecho, esto pertenece gran parte a los operadores de largo plazo, a los holders, a esas ballenas que hemos comentado anteriormente. Esos bitcoins no mueven el precio. Entonces, podemos estar viendo cómo una parte de las ballenas están acumulando, como hemos visto anteriormente, cómo el supply del holder está en máximos y, sin embargo, el precio puede desplomarse. Que esperemos que no suceda, ¿no? Pero para que se entienda. ¿Por qué? Porque al final lo que mueve el precio del activo es el supply líquido y altamente líquido, que en este caso, fíjate que tenemos en torno a menos de 5 millones. El naranja sería líquido y el rojo sería altamente líquido. Ser líquido o ilíquido depende de la cantidad de veces que se mueva un Bitcoin, ¿vale? Por ejemplo, si yo soy un operador que rápidamente tengo una gestión muy activa de mi cartera, esos bitcoins que entran y salen van a pertenecer al supply altamente líquido, que es el que realmente influye en el precio. Y perfectamente los holders y las ballenas pueden estar llevando a cabo una acumulación en el mercado OTC. Y pueden haber otra parte de las ballenas que están distribuyendo, por ejemplo, en spot. Por lo tanto, aquí es importante separar los bitcoins que no se mueven, que es realmente un fundamental muy positivo para Bitcoin. Esos no van a afectar la cotización del activo. Sin embargo, cuanto menor sea el supply ilíquido, más fácil va a ser que el activo se acabe moviendo al alza y a la baja, porque va a tener una menor oferta y una menor demanda líquida. Por lo tanto, cualquier movimiento puede tirar al alza y a la baja de una manera importante al precio. Bueno, pues antes de terminar, Carlos, ya que estamos hablando de tirar a la baja el precio, quiero preguntarte, vamos a actualizar un poquito el estado del operador de corto. La semana pasada, sobre todo con estas noticias de XRP, con estas subidas, con este FOMO, contábamos aquí las liquidaciones de cortos, liquidaciones masivas de cortos, prácticamente 300 millones en apenas 24 horas. Quiero que nos cuentes un poquito cómo están estos operadores, cómo están estos traders, si se han resarcido un poco, porque el fin de semana la gente que haya apostado en cortos sí que ha ganado su dinerito, ¿no? Sí, en el corto plazo sí, pero fíjate que en pantalla tenemos el ISO PR del operador de corto plazo. Esto es una gráfica muy sencilla. Básicamente, esta zona de aquí, esta línea horizontal gris, nos marca el punto break-even, y cuanto mayor sea el movimiento naranja por encima de esta línea, mayores ganancias ejecutadas van a haber realizado ese día el operador de corto plazo. Sin embargo, si la línea naranja es a la baja, van a ser pérdidas. Es algo sencillo. Fíjate que en esta ocasión, el día 15, es decir, el sábado, tuvimos las primeras ventas en pérdida por parte del operador de corto plazo en todo este movimiento
que ha llevado en el rango, que lleva Bitcoin estas 3-4 semanas. Esto no es algo positivo. De hecho, si lo ponemos en perspectiva con las anteriores alzas que ha tenido Bitcoin, que serían esto es un alza, este es otro alza y esta es la tercera, fíjate como cada ocasión que el operador de corto plazo ha empezado a vender en pérdidas, ya habíamos visto la zona de máximos. No estamos diciendo que no podamos tener alzas adicionales, pero lo que vengo comentando yo desde hace algún tiempo, que puedo estar 100% equivocado, por supuesto, pero esta gráfica lo que nos está diciendo es que el operador de corto plazo está tendiendo a vender en pérdidas. Y pensad en la gráfica que hemos visto anteriormente, que era esta de aquí, que nos estaba indicando que ese nivel tan negociado del 30.200 estaba cargadito de operadores de corto plazo. Por lo tanto, ver al operador de corto plazo cómo está empezando a vender en pérdidas no es algo positivo, porque ya os digo que podríamos entrar ante ese periodo de caídas agresivas al mercado. Pero tanto en cuanto no perdamos el 25.500, ahí seguimos. Y ya para finalizar, el precio que todos deberíamos estar prestando atención, bajo mi punto de vista, yo que soy un apasionado de los datos en cadena, es el precio realizado precisamente de este operador, porque pueden haber operadores de corto plazo que compran ahora, que han comprado hace 3 semanas. Bien, pues el precio medio de todos nos da una visión global. Y en este caso eso nos marca la línea de color rojo, que fíjate que la salida de mínimos del ciclo anterior, es decir, cada vez que el precio perfora al alza esta línea de color rojo, nos marca una zona de mínimos, que es toda esta franja de color lila que tenemos aquí. Al igual que también sucedió con la caída del COVID o incluso la caída de mayo del año 2021, también nos estaba marcando una zona de máximos cuando el precio de Bitcoin perforó a la baja el precio realizado del operador de corto plazo. Si nos vamos ya a la salida de mínimos de este ciclo, fíjate cómo de nuevo, ya vamos a acercarlo un poquito más, perforar al alza esta línea de color rojo, que es el precio realizado del operador de corto plazo, cambió la dinámica anterior. Luego nos fuimos a apoyar sobre ella, pero no la perforamos con contundencia. ¿Qué pasa? Que cada vez que pasa el tiempo y nos encontramos por estos niveles de cotización, más cerquita está el precio realizado de los niveles actuales. Y si nos planteamos un Bitcoin rompiendo la parte baja del rango y yendo a corregir al nivel del 27.000, ya estaríamos enfrentándonos a este nivel que es determinante para mantener de nuevo la tendencia alcista del Bitcoin. ¿Dónde se encuentra el precio realizado del operador de corto plazo? En los 27.690. Por lo tanto, todo lo que hemos dicho hasta ahora, perder la parte baja del rango podría catapultar a Bitcoin a nivel del 27.700 aproximadamente, y ese es el soporte por datos en cadena más importante que tenemos. Perder ese soporte con contundencia, es decir, ver a Bitcoin en los 25 o 26.000 dólares, estaría rompiendo la tendencia alcista que le ha llevado de los 15 a los 31.000 dólares. Por datos en cadena, evidentemente por análisis técnico, hasta que no se pierda este máximo relativo, no vamos a entrar en un movimiento correctivo de todo el impulso. Pero por datos en cadena, el 27.700, nivel clave. Bueno, pues nos quedamos con ese nivel, Carlos, esos 27.700, esos 30.202 que comentábamos antes también, que es el nivel más cotizado, que más se está comerciando en estos momentos. Nos los vamos apuntando y la semana que viene los actualizamos. Carlos, muchas gracias, como siempre, por estar por aquí. Todo un placer. Buenas tardes. Gracias a ti, Sergio. Que pases una buena semana. Bueno, pues nosotros enseguida vamos a seguir con el mejor análisis, con los mejores expertos, los mejores consejos. Además, te vamos a dar unos consejos también para este verano, así que si te quieres enterar, quédate un par de minutos y volvemos con últimas horas y con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión. A ver, que tenemos que invertir ahí, que lo tienes estudiadísimo. Pero tú, ¿cuántos tutoriales has visto ya? Ladrillo, Matías, ladrillo. Si vas a invertir, invierte en algo que puedas tocar. Urbanitae, inversiones inmobiliarias. ¿Y la niña qué te ha dicho de esto? Según las proyecciones del FMI, China era en 2022 la segunda economía del mundo, con un porcentaje del 18% del PIB nominal global frente al 25% de Estados Unidos, primera economía mundial. Y Goldman Sachs pronostica que alcanzará la primera posición hacia 2035. Sin embargo, se encuentra infrarrepresentada en las carteras y en los índices de renta variable mundiales, pues China solo representa el 3,6% del MSCI World. Esta situación se corregirá con el tiempo y es una de las muchas razones de peso para exponerse a China. En este vídeo nos centraremos en 3 más. La primera son los factores estructurales a medio y largo plazo. El tamaño de China
es demasiado grande para ignorarlo. Su mercado de acciones A, por ejemplo, es la segunda mayor bolsa del mundo por capitalización. Además, su valoración es barata desde el punto de vista fundamental y a largo plazo frente a los mercados desarrollados. También seguirá siendo el proveedor de referencia para el resto del mundo durante décadas, pues la reindustrialización comenzada en Occidente tardará mucho tiempo en completarse. A esto debemos añadir la descorrelación actual en política monetaria, fiscal y de ciclo económico con respecto a los mercados desarrollados, sin olvidar el amplio margen de las autoridades para mantener los tipos bajos. La segunda razón de peso es la fuerza de su consumo. A corto plazo, existe un enorme margen para que éste se recupere tras el fin de los confinamientos, gracias a la tasa de ahorro del 35% de la renta disponible que trajo la pandemia. Pero es a largo plazo donde sus 1.400 millones de clientes potenciales forman uno de los mercados de consumo más grandes y de más rápido crecimiento del mundo. El aumento de sus niveles de renta y el auge de la clase media provocan que su economía se aleje cada vez más de las exportaciones como motor de crecimiento y se reconvierta en una economía basada en el consumo, con dos tendencias claves que vemos aquí: la búsqueda de marcas premium y la preferencia cada vez mayor por las marcas nacionales, generando un círculo virtuoso de inversión, innovación y crecimiento. Todo esto sin olvidar que las empresas chinas siguen mejorando sus prácticas sostenibles, impulsadas por los cambios normativos. Y la tercera razón de peso para estar en China, de la que se habla mucho menos, es su renta fija. Se trata del segundo mayor mercado de bonos del mundo, con un crecimiento constante. Bonos emitidos en la tercera mayor divisa del programa de derechos especiales de giro del FMI, el yuan, por lo que ofrece diversificación frente al dólar y frente al euro. Además, muestran bajas correlaciones con los mercados de bonos de los mercados desarrollados. Y han generado unas rentabilidades relativamente más estables durante la pandemia. Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta en Criptonegocios, ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, como siempre, pendientes de las últimas horas. Y antes de ir con la entrevista, vamos a contarles una noticia sobre Binance. ¿Cómo no? Le vuelve a tocar a Binance. Siguen las noticias negativas en torno a Binance, en este caso Wall Street Journal apunta a que Binance ha recortado los beneficios de sus empleados el mes pasado a raíz de la caída de las ganancias, una señal de la tensión financiera que sigue afectando al gigante de las criptomonedas, la que sigue siendo la empresa más importante. Eso sí, ya les contamos el viernes, la semana pasada, que había prescindido de 100 empleados y ojo, porque Wall Street Journal apunta a que tiene previsto recortar más, despedir más empleados. La semana pasada se suprimieron varios centenares de empleados del servicio de atención al cliente, según están declarando algunos antiguos empleados. Además, también apuntan a que va a dejar de ofrecer determinados beneficios a partir del 19 de junio. Las demandas de la CFTC, también de la SEC y sobre todo la represión regulatoria que estoy viendo en Estados Unidos y que poco a poco se va trasladando también a Europa, sigue haciendo mella a Binance, más allá de los comentarios de su CEO. De hecho, han pensado que ya saben que siempre sale desmintiendo estas noticias, todo este food que sigue pesando sobre Binance y que en este caso apunta a que recorta los beneficios de los empleados. Esta es la última hora, pero tenemos que seguir con todo el análisis, tenemos que seguir con las mejores entrevistas y vamos a dar paso, vamos a presentarles a Iván de Ramón. Él es divulgador y asesor financiero, más conocido como FinTips, más de 1 millón de seguidores en las redes sociales y viene con nosotros también a analizar un poquito y también a dar algunos consejos. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí por el programa, Iván. Ya sabes que aquí nos gustan las criptos, este programa va mucho de criptos y te quiero preguntar un poquito si tienen hueco en una cartera a largo plazo. Ya sabemos que a corto plazo hay mucha volatilidad, quizá no sea el activo más recomendable, pero a largo plazo, si tienen que entrar en las carteras y también con qué porcentajes estarías más o menos cómodo, ¿crees que sería más o menos razonable?
Esta es una pregunta muy buena porque muchas veces cuando estamos hablando de este tipo de activos exóticos nos centramos mucho en el corto plazo, ¿no? Tenemos un histórico en el que Bitcoin y otras criptomonedas han conseguido hacer rentabilidades increíbles y claro, y muchas veces eso nos obnubila un poco y cuando estamos viendo comentarios en redes sociales o en cenas de Navidad, pues hay como dos bandos, ¿no? Hay gente que piensa que hay que meterlo todo, hay que coger una deuda y meter hasta los zapatos en Bitcoin y gente que piensa que habría que hacerlo al revés, ¿no? Alejarse lo máximo posible y no tocarlo ni con un palo. Entonces, claro, habría que ver desde un punto de vista más de gestión de carteras, matemático, gestión de patrimonio, qué es lo que podría tener sentido, ¿no? Pues he traído un estudio que me parece bastante interesante, aunque utiliza un tipo de cartera que aquellas personas que nos estén escuchando que les guste la gestión de cartera van a reconocer, porque es muy típico, es el típico 70-30, ¿vale? Que tiene un 70% de valores en renta variable y un 30% en renta fija, y es un estudio que hizo CoinMotion, que es una empresa que está muy relacionada con el mundo de las criptomonedas, y por lo tanto vamos a ver que los resultados que nos lanza pues son un poquito a favor de tener Bitcoin, pero creo que os va a sorprender el porcentaje que recomienda tener. Si quieres comparto pantalla o... Puesto. Vale, genial. Vamos, pues voy a presentar pantalla. A ver. Vale. A ver. Soy un poco... Bueno, aquí en ventana. Y ya está, vale. Creo que ya podéis ver la pantalla. Apuntabas al 70-30, Iván. ¿Qué nos dice CoinMotion? ¿Cuál sería un porcentaje más o menos recomendable? Vale, pues vamos a ver un poco el análisis. Antes de lanzarnos al análisis, quiero que tengamos en cuenta que una cartera 70-30 son carteras un poco tradicionales y antiguas, porque desde que hemos tenido estos 10 años de pues, tipos en negativo, de rentabilidades tan bajas en la renta fija, hay muchos expertos que estaban empezando a recomendar esa parte de renta fija quizás infraponderarla o incluso utilizar otro tipo de productos. En este momento, por ejemplo, podríamos ese 30% de bonos, en lugar de en bonos, meterlo en otros productos como, por ejemplo, podrían ser un producto que esté garantizado, que tenga cierta rentabilidad garantizada, o sea, que no sea directamente renta fija, ¿vale? Esto se puede hacer a través de diferentes tipos de productos, no solamente tenemos que invertir en fondos, también pues existen pues lo que todos conocemos, ¿no? Planes de pensiones, PIAs, de todo, ¿vale? Pero bueno, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, mirando la de 70-30 en concreto, lo que hacían era primero una prueba metiendo un 5% de Bitcoin y lo que se vio es que no solamente incrementaba la rentabilidad, sino que además la cantidad de rentabilidad por unidades de riesgo, ¿vale? Que esto se mide a través del Sharpe, que es un ratio muy interesante y que a todos los que no lo conozcáis os recomiendo que lo busquéis porque de verdad os va a gustar, porque al final es un ratio que nos permite ver cuál es la prima de rentabilidad, es decir, por ejemplo, si yo tengo un activo como Bitcoin, ¿vale? O un activo que vamos a llamar activo A, que me genera una rentabilidad del 10%, y yo sé que invirtiendo en bonos alemanes puedo generar una rentabilidad del 3%. Pues la prima de rentabilidad, esa rentabilidad extra sería un 7%. Si dividimos este 7% entre la volatilidad en el periodo, podríamos medir de alguna forma qué cantidad de rentabilidad estoy consiguiendo por unidad de riesgo. Esto nos permite, es como intentar buscar, en lugar de mirar comprar el pollo en la carnicería por el precio, intentar buscar comprar el pollo por el euro kilo, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta cada kilo de pollo? Es decir, cuánto estamos arriesgando para conseguir cada unidad de rentabilidad. Y entonces vemos que con un 5% de Bitcoin, este ratio Sharpe, que nos mide el kilo de pollo, mejora. Pasa de un 0,4 a un 0,7, ¿vale? También os digo que estamos viendo al final números de una cartera hecha por CoinMotion, que está en un rango de tiempo en el que estáis viendo en pantalla, que es desde 2019 hasta 2022, ¿vale? Pero me parece muy interesante. Incluso hacen una segunda prueba y aumentan este porcentaje hasta un 10%, y aquí es donde a mí me saltaron las alarmas porque vi que aumentaba muchísimo más el ratio Sharpe, por lo que aquí ya... Yo, si fuera un espectador y de verdad estuviera interesado en mirar esto, haría mis análisis por mi cuenta, ¿vale? Porque siempre es importante aplicar el criterio propio. Pero también vemos que el ratio Sharpe aumenta todavía más hasta el 0,9. Esto lo que significa es que aquí el pollo está mucho más barato, que estamos consiguiendo rentabilidad por unidades de riesgo más bajo. Además, si nos vamos a otros, no quiero llamarlos influencers, a gente que yo respeto muchísimo, como por ejemplo Pablo Gil o otros autores del estilo, vemos que muchas personas están hablando de porcentajes entre el 3 y el 7% en este tipo de activos. Así que
parece que todo está alineado a que podría ser una estrategia que podría no estar mal y podría ser un buen complemento a nuestra estrategia. De esta forma, podemos invertir en un activo que está descentralizado, ¿vale? Depende, si lo hacéis a través de un ETF, ya sabéis que no va a estar descentralizado, pero si lo hacéis de forma directa, sí. Y entonces podríamos hacer un activo pues que tiene ciertas cosas ideológicas y además que podría complementar de forma lógica y positiva nuestra cartera. Ya que estás hablando de los ETFs, que están siendo protagonistas del mercado en las últimas semanas, el más sonado, el más llamativo, sin duda, ha sido el de BlackRock, que también está haciendo algunos movimientos en torno a Bitcoin que quiero que nos cuentes y que quiero que expliques un poquito a nuestros espectadores. Bueno, este tema lo he estado mirando y a mí me sucede, o sea, me pasa una cosa con los ETFs y sobre todo con el ETF que ha lanzado BlackRock y con todo lo que estamos viendo, ¿vale? ¿Cuál es el sentido de meter un ETF? O sea, yo la pregunta que me haría previa es ¿cuál es el sentido de meter un ETF en toda esta historia, ¿no? Porque al final estamos centralizando un activo que en principio nosotros queríamos que fuera descentralizado. Y ya cuando nosotros hacemos compras a través de casas como Binance o sea, estas casas centralizadas y lo dejamos ahí dentro, estamos perdiendo parte de sus propiedades, ¿no? Porque al final pues lo tenemos o sea, no tenemos la propiedad que se supone que es lo que queríamos con la compra de este tipo de activos. Entonces, las ventajas que puede tener un ETF como el que nos propone BlackRock, ¿vale? Que vamos a ponerlo por aquí, una de las ventajas sería que, aparte de que nos facilita muchísimo la gestión de la cartera, para aquellos que no estén tan doctos o que les dé un poco de miedo meterse en exchange o en este tipo de plataformas, nos facilita y además nos da de alguna forma respaldo de que hay una entidad grande detrás de esto. El problema, o sea, también es verdad que por la forma de comprar podría modificar un poco la volatilidad, pero aún así siguen siendo activos de muchísimo riesgo y sigue siendo un activo bastante complejo sobre el que habría que estudiar. Entonces, para mí un ETF que estaría mejor hecho sería un ETF sobre todas las empresas de Web3 o todas aquellas empresas que están, o toda esta tecnología, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba el otro día hablando con un amigo, hacíamos una analogía contra la burbuja.com y la pregunta que nos hacíamos era, ¿puede ser que en la burbuja.com la gente se equivocara? O sea, porque al final fue una burbuja en el 2000, 2001, en la que muchísima gente se arruinó, perdió mucho dinero, pero sin embargo, si miramos hoy al top 10 empresas que están con mayor capitalización del mundo, vemos que 7 u 8 son lo que antes llamaríamos .com. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué está sucediendo? ¿Esa gente se equivocaba? ¿Esa gente tenía razón y fue mala suerte? Pues realmente, si miramos los datos, podemos ver que el problema no fue en ver la tendencia, la gente sí que fue capaz de ver la tendencia y predecirla. Internet era una tecnología muy interesante y lo ha demostrado a lo largo de estos 23 años. Pero, sin embargo, lo que estaba sucediendo es que nosotros somos muy malos eligiendo cuál va a ser la tecnología o la empresa concreta que va a meter el petardazo o que va a colocarse y va a resolver realmente las necesidades de todas estas personas, ¿no? Entonces, lo que sucedió es, por ejemplo, si nosotros hubiéramos querido invertir en Amazon o en Google, pues las habríamos pasado canutas. Amazon tuvo un bache hacia abajo brutal en el que muchos podríamos habernos salido y Google incluso ni siquiera estaba todavía listado en bolsa, no podríamos haber comprado acciones. Entonces, ¿qué es lo que habría tenido más sentido? Habernos indexado contra toda la tecnología, contra todas las .com. Y de esta forma, aquellas .com que van para abajo van dejando sitio a aquellas que van hacia arriba y en algún momento Google habría formado parte de nuestra cartera y aunque sí habríamos pasado un bache, obviamente, porque al final la caída la habríamos sufrido, es más probable que no nos hubiéramos arruinado y es mucho más probable que a día de hoy tuviéramos una cartera brutal. Entonces, por eso yo creo que estos movimientos que está haciendo BlackRock y las entidades institucionales hacia ETFs, desde su punto de vista tiene mucho sentido porque al final muchos clientes están exigiendo este tipo de productos en su cartera, pero desde nuestro punto de vista como inversores no tiene sentido al ser un producto tan concreto. Tendría más sentido si cogieran más market cap, si estuviéramos hablando pues, de un indexado propiamente dicho, no solamente replicando un único precio, desde mi punto de vista. Bueno, Iván, pues vamos a ver qué sucede con estos ETFs. Ya han sido reconocidos por parte de la SEC, por ejemplo, en el caso de BlackRock, ya se están estudiando. Seguramente para este año incluso ya veamos alguno de ellos finalmente aprobados, que ya era hora también, pero lo que ya está aprobado, lo que ya está encima de la mesa es el verano, Iván, ya estamos en pleno verano y quiero preguntarte por algunos consejos, algunas recomendaciones de cara al verano a la hora de invertir. Claro, imagino que con criptomonedas es aún más complicado, pero ¿qué estrategias, qué consejos podemos dar a los espectadores? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, no sé,
olvidarnos de las gráficas, dejar de mirar el precio, olvidarte de CoinMarketCap, no ver negocios de televisión, porque aquí estamos todo el día contando noticias. ¿Qué podemos hacer en verano? Un poco para coger distancia y sobre todo para no perder nuestro dinero, que es lo más importante. Completamente de acuerdo. A ver, al final los consejos en este tipo de... O sea, en el verano lo que yo diría sobre todo es, y me he hecho aquí una slide, pero bueno, os lo voy a contar a viva voz. Primero, vamos a tener, sobre todo aquellos que tengáis una estrategia robusta, que estéis haciendo, por ejemplo, un DCA o que estéis invirtiendo todos los meses una cantidad fija, que continuéis haciéndolo y que no salgáis de esa estrategia. Al final, en verano tenemos más tiempo libre, tenemos más tiempo para leer, para aprender y más tiempo para que aparezcan ideas brillantes, ¿no? Que luego al final nos damos cuenta de que no eran tan brillantes o que era simplemente pues, que nos aburrimos un poco, pues intentar evitar hacer inversión por aburrimiento. Está bien que tengamos una parte de nuestra cartera que sea por hobby. De hecho, yo tengo una cantidad de dinero que invierto con hobby en diferentes empresas que me gustan, pero nuestro patrimonio, cuando hablamos de la gestión de patrimonio, que eso lo hagamos de forma sistemática. Entonces, primero, no nos dejemos llevar por las tendencias que aparezcan en verano, todos tenemos más tiempo para leer y para crear contenido, entonces van a aparecer nuevas tendencias. Pues sigamos la estrategia que hacíamos hasta ahora. Luego, invirtamos todos los meses, que no porque veamos cosas este verano invirtamos más de golpe o nos pongamos a ver más las gráficas y decidamos hacer scalping un día concreto, no tiene mucho sentido, ¿vale? O sea, seamos consecuentes con la estrategia que tenemos y luego vamos a intentar hacerlo de forma lo más sistemática posible. Y luego, además, aprovechar para leer y formaros, que esta es una época súper guay y estar ahí en la playa leyendo un libro de inversión, la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho. Mi pareja piensa que estoy loco y probablemente a muchos de vosotros os pase, pero está guay. Y se le da mucho a la cabeza, sobre todo en momentos como este, ¿no? En un mercado como este tan emocional y además tan volátil, desde luego puedes entrar en muchas complicaciones. Antes de terminar, Iván, quiero preguntarte por el DCA, el famoso DCA, se habla mucho, sobre todo en este caso en compras de Bitcoin. Explícanos un poco qué es y por qué puede ser quizás una solución precisamente a esto que estábamos comentando, a estas dudas que te pueden aparecer en verano. Pues es una pregunta muy interesante. Me he dado cuenta, hablando en redes sociales, bueno, para aquellos que ya me ha introducido Sergio, pero aquellos que no lo sepáis, estamos subiendo contenido todos los días y hablamos de diferentes temas. Y resulta que siempre que hablo del DCA, muchísima gente me comenta que no lo conoce o que tiene dudas respecto a este concepto. Al final el DCA es simplemente, o sea, para que todos lo entendamos en casa, en inglés se dice Dollar Cost Averaging, en español es promediar el coste, pero realmente el significado es invertir todos los meses. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, 1.200 euros para invertir, en lugar de invertirlos de golpe, dividirlos en 12 montoncitos de 100 euros e invertirlos cada mes. Entonces, estas estrategias son muy interesantes porque nos permiten hacer no solamente la diversificación esta tan famosa en diferentes sectores y geografías, sino que nos permite hacer una cosa que se llama diversificación temporal. Entonces, si por ejemplo nosotros hubiéramos hecho DCA, con el Bitcoin, aunque antes estuvo mucho más alto, estuvo por encima de los 60.000, ahora mismo habríamos seguido comprando en el valle y cuando Bitcoin suba, en caso de que suba, vamos a tener un montón de Bitcoin barato. Entonces, nos permite al final toda esta volatilidad ir poco a poco haciendo que se quede por detrás. Os estoy poniendo aquí un ejemplo en la slide que estoy compartiendo con vosotros, en el que, bueno, está todo en inglés, lo siento mucho, para que veáis cómo la variación del precio de una acción que termina en el mismo sitio en $10, comienza en $10 y sube a 14, baja a 9, vuelve a subir a 13,5, baja a 8, ¿vale? Y luego llega hasta 10. Si nosotros solamente hubiéramos comprado estos 1.200 euros al principio, o en este ejemplo pone 8.000 euros, ¿vale? Porque son 8 lugares donde podemos comprar durante 8 meses, esta persona al final del periodo tiene 0% de rentabilidad, porque el precio ha llegado exactamente al mismo sitio. Sin embargo, al haber invertido todos los meses, como vemos, no solamente al final del periodo hemos tenido más rentabilidad porque estamos aprovechando esa depresión que hemos tenido justo antes del final del periodo, sino que además esta persona va a tener una cartera mucho menos volátil, porque esta forma de moverse hace que la volatilidad se vaya compensando las nuevas aportaciones contra las anteriores. Y además es una estrategia que está muy acorde con que todos al final tenemos un salario mensual y en lugar de ahorrar todo el año e invertir de golpe en Navidad, no tiene sentido, invirtamos todos los meses un poquito. Entonces, bueno, pues aquellos que no estéis haciéndolo,
os animo a hacerlo. Al final, los planes de pensiones, los fondos indexados en los que invertimos todos los meses, todas estas estrategias de ahorro sistemático son muy interesantes por esto, porque nos obligan a hacer DCA. La constancia al final siempre tiene recompensa, Iván, y desde luego pues la DCA es un claro ejemplo de ello. Muchísimas gracias por estar por aquí y te esperamos muy pronto por Negocios Televisión. Ya sabes que esta es tu casa a partir de ahora, Iván. Un placer. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros también vamos a ser constantes, por eso mañana vamos a volver de nuevo aquí a eso de las 6 de la tarde para explicarles todo lo que acontece, todo lo que sucede en el mundo cripto. No se vayan porque enseguida vuelve Todo es Geopolítica, enseguida se pasa por aquí mi compañero José de la Morena y seguimos con la mejor programación aquí en Negocios